al contexto, pero el contexto deberá atender precisamente a estos incisos que nos da la ley. Y el primero es la finalidad. Bueno, ¿qué busca alcanzar esta norma? Porque si no me habla claro el artículo que yo quiero interpretar, me voy a investigar dentro del mismo cuerpo normativo cuál es su finalidad, qué busca alcanzar. ¿Por qué? Para interpretarla en ese sentido, para interpretarla en el sentido de disminuir las formas de violencia. Pero ¿cuál es su espíritu? Bueno, su espíritu es su esencia. Es precisamente, de alguna manera, aquella acción repetitiva dentro del mismo cuerpo normativo. Y el espíritu, sin duda alguna, de este cuerpo normativo, además, obviamente, de regular lo que ya hemos hablado, que es la finalidad del mismo, también es, sin duda alguna, una constante que se repite, es sentar un precedente, es de alguna manera encontrar esa base filosófica de el cuerpo normativo y tomando como referencia el ejemplo que hablábamos hace un momento de la ley de femicidio, como coloquialmente se le conoce, es específicamente el espíritu atender precisamente a no solamente disminuir, sino que a través del castigo. Es decir, castigar, sentar un precedente para que esas acciones no vuelvan a cometerse. Que sea funcional o no, creo que eso lo podemos discutir después. Pero el espíritu de la misma, la base filosófica de la misma, es precisamente esa. Entonces, cuando no comprendemos un texto completamente, debemos buscar cuál es la finalidad de esa ley para interpretarla en ese sentido y debemos encontrar esa esencia espiritual básica del cuerpo normativo. En este caso, ese fundamento filosófico de esta ley. Pero el inciso B nos ilustra, porque quizá hemos tratado de buscar la finalidad de esa norma, hemos tratado de encontrar su espíritu, pero no terminamos de interpretarla claramente. Bueno, tenemos otra opción, buscar la historia fidedigna de su institución. Bien, esta ley, la que hemos tomado como ejemplo, regula sin duda alguna las formas de violencia contra la mujer y obviamente regula una sanción y regula las bases para resarcir a quienes han sufrido precisamente de ese tipo de violación a sus derechos básicos, a sus derechos económicos, a sus derechos sexuales, entre otros. En ese sentido, entonces, recordemos que la institución como tal de esta norma es precisamente la violencia, una violencia en contra de un género. En ese sentido, entonces, debemos tener presente que cuando hablamos acerca de la historia fidedigna, hablamos de esa historia fiel, esa historia clara, esa historia que se va construyendo con antecedentes de luchas sociales, como lo hemos hablado. Los cuerpos normativos surgen porque surgen fenómenos sociales nuevos. Entonces, la historia fidedigna de una institución en una norma jurídica siempre va a ser esa historia que le dio vida, ese conflicto social que le dio vida de alguna manera a la creación de un cuerpo normativo. Entonces, ¿cuál puede ser la historia fidedigna de la institución, por ejemplo, de violencia contra la mujer o de la figura, por ejemplo, del femicidio? Bueno, ¿qué historia tenemos detrás de una ley que regula, por ejemplo, los abusos económicos, los abusos de carácter físico, los abusos de carácter pues también físico dentro de las damas en el país? Bueno, existe de alguna manera una historia cultural y una historia que en muchas ocasiones se remonta quizá hasta el conflicto armado interno, en donde nuestras mujeres también indígenas pues fueron abusadas de distintas formas y que hoy por hoy pues los resultados han venido a repercutir en que ha sido un problema que no solo se dio en guerra, sino que se quedó impregnado en nuestra cultura, que hoy por hoy debe existir una normativa que regule esa problemática. Entonces, ¿cuál es la historia fidedigna de la institución
por ejemplo, del femicidio? Bueno, yo me atrevería a decir sin temor a equivocarme que ha sido ese tipo de violencia por causa de género impregnada precisamente en una cultura a nivel nacional. Entonces, la historia fidedigna pudiera ser, en síntesis, la cultura guatemalteca y la cultura, pudiéramos decir, regional, que en muchas ocasiones avala y exige esos comportamientos en algunas partes específicas de distintos territorios para probar el hecho de cumplir ciertos rasgos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de la historia fidedigna de su institución, hablamos de la historia fiel que le dio vida o que fue el motivo para que se creara ese cuerpo normativo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un código penal, si hablamos de un código civil, deberíamos buscar cuáles fueron esas causas que dieron vida a esos cuerpos normativos y en ese sentido interpretar a la norma. Es decir, si la norma no es clara en su texto, me voy precisamente a su contexto y primero trato de analizar la finalidad, qué fines busca alcanzar, trato de encontrar su espíritu, que en este caso hemos dicho que, tomando el ejemplo de la ley contra el femicidio, hablábamos acerca de que el espíritu de la misma no solamente es punitivo, sino que también tiene una constante, que son las mujeres, que son las damas. Entonces, deberíamos interpretar las ambigüedades atendiendo precisamente a la finalidad, que es el resguardo de la violencia y obviamente en favor de las damas, en favor del género femenino. Pero si aún así no encontramos claridad, deberíamos entonces interpretar el cuerpo normativo o la norma sobre la cual estemos trabajando a la historia fiel de su institución, enfocándolo a que no vuelva a repetirse lo que le dio vida a ese cuerpo normativo, el problema social que le dio vida a ese cuerpo normativo. Entonces debemos buscar evitar que eso se repita. El inciso C es muy claro que dentro del contexto nos habla acerca de las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya analizamos la finalidad, el espíritu de la norma, la historia fiel de su institución, si quieren acá en fidedigno, entre paréntesis, pueden poner fiel, que es el significado, digamos, un poco más coloquial de esta palabra, pues entonces deberemos buscar disposiciones en otros cuerpos normativos, en otras leyes, pero cuando vayamos a buscar leyes no debemos olvidar nuestra pirámide de Kelsen. No debemos olvidar que la normativa que regule situaciones análogas debe estar dentro de nuestra pirámide, es decir, no debe contravenir la Constitución. Inciso D nos habla acerca de que al modo que parezca, mucho ojo, más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Mucho ojo que aquí vienen dos palabras importantes, equidad y principios generales del derecho. Si después de haber agotado todos estos literales o todas estas literales y no encontramos claridad en la norma para poderla interpretar, bueno, debemos atender a la equidad. Y mucho ojo, me gustaría que no confundiéramos equidad con justicia. Porque cuando hablamos de justicia, el valor filosófico nos dice, bueno, justicia es darle a cada cual lo que se merece. Pero cuando hablamos de equidad, hablamos precisamente de una equiparación. Y cuando hablamos de equiparación, hablamos de la búsqueda precisamente de la igualdad, de la justicia, pero atendiendo a un elemento circunstancial. Es decir, atendiendo a las circunstancias, yo busco la justicia, a diferencia de hablar solo de justicia, ¿verdad? Entonces, equidad no es lo mismo que justicia. Cuando hablamos de equidad, si hablamos de la búsqueda de la justicia, si hablamos de equiparar condiciones, siempre y cuando se atienda a las circunstancias. Es decir, puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, este es un ejemplo de equidad y de esta interpretación que queremos dar. Puede ser que en nuestra casa o en el lugar donde estemos tengamos dos cuestiones como estas. No sé si ustedes logran verlas, pero voy a tratar de tomar otro ejemplo. Voy a tomar este celular.
por ejemplo. Y nos damos cuenta que uno es más grande que otro. Y podemos en todo caso ver que uno tiene más peso que otro. Entonces, cuando nos encontramos precisamente aplicando el concepto de equidad, nos vamos a guiar no solamente por la justicia, sino también por las circunstancias. Y vemos que acá no hay una igualdad. Podemos buscar la igualdad, podemos buscar la justicia, darle a cada cual lo que se merezca, pero si estamos bajo el precepto de equidad, debemos atender a las circunstancias y darnos cuenta que aunque este pequeño lápiz es más alto que este celular, en un tema de valores, pues obviamente este celular tendrá un valor más grande. En tema de peso, este celular tendrá un peso mucho más grande que el de este simple lápiz y entonces debemos dotar de diferentes cualidades y fortalecer este lápiz para que exista una equidad y entonces los dos puedan estar en igualdad de condiciones. Entonces, la equidad es una justicia circunstancial, es decir, una igualdad, darle a cada quien lo que se merezca, atendiendo a las circunstancias, ¿verdad? Entonces, si todos estos ítems que ya analizamos no nos dan claridad sobre la norma, debemos hablar en el inciso D de poder empezar a interpretar a la ley atendiendo a los principios de equidad y a todos aquellos principios generales del derecho. Y esto dependerá de la rama del derecho en la que nos encontremos. El enfoque, por ejemplo, de nuestro curso es un enfoque procesal. Entonces, el análisis que debemos hacer es atendiendo a los principios del derecho procesal. Ya hemos visto los principios del derecho procesal. Entonces, acá viene la respuesta para todos aquellos compañeros que me decían, licenciada, ¿cómo puedo saber si es legal aplicar o no un principio del derecho procesal? Cuando hablábamos acerca del principio dispositivo, cuando hablábamos acerca del principio de preclusión, por ejemplo, en donde cada etapa del proceso concluye y no puede retroceder, aquí precisamente. ¿Por qué? Porque para interpretar a la norma, además de atender a todo lo que ya hemos hablado, se debe atender a esos principios generales del derecho. En este caso, nosotros que tenemos un estudio con enfoque en derecho procesal, hablando en un proceso jurídico y para interpretar a la norma procesal, pues obviamente debemos atender a esos principios. Esta es la base legal que nos permite a nosotros utilizar los principios que son doctrina y materializarlos dentro de un proceso jurídico y citarlos y defenderlos en un proceso jurídico. Bien, por temas de horario, pues nos vamos a quedar acá, que hoy sí ya nos pasamos un poco de tiempo, pero aprovechando un poco el hecho de que pues tenemos ahí un poco de holgura por el horario. Y entonces, pues quisiera quedarme ya únicamente con preguntas y respuestas. Voy a activar el micrófono de todos para que ya puedan tomar la palabra. Siempre las disculpas del caso, pero bueno, yo trato de dejarlo libre, pero siempre pasa algo y alguien pues activa por error su micrófono. Bien, vamos con preguntas, consultas que tengan, con mucho gusto pues las atendemos. Bien. Edwin Sosa, le estoy dando la palabra. Cuénteme. Gracias, licenciada. Entonces, podríamos decir que cuando se hablan de estos 4 ítems, la finalidad es en un momento dado la necesidad que se tuvo de crear o aplicar esta normativa. Porque si estamos hablando de ese espíritu, de esa necesidad que se tenía de ver ya en funcionamiento esta, bueno, en este caso usted habló de la ley de femicidio,
Entonces la finalidad era prevenir y erradicar en un momento dado este tipo de abusos o de violencia que existía contra el género femenino. ¿Es así? Ok, Y lo, bien. Dígame. perdón, Rápido. no, Así ya le doy yo la respuesta completa. okay, y con respecto a la historia, usted dijo, habría que ver, remontarnos en un momento dado a esa historia que creó la necesidad de crear ese cuerpo normativo. Ajá, sí. Bien, en la segunda aseveración que me hace, fantástico, ¿verdad? Hablamos de la historia fidedigna, que es lo que estoy señalando yo acá en azul, no sé si lo logra ver. Sí, sí lo miro, licenciado. Vale, ok. Cuando hablamos de fidedigna es una historia fiel. ¿Y por qué tanto énfasis si pudiéramos decir solo historia? Lo que pasa es de que la historia depende de quién la cuente, ¿verdad? Y recordemos que lamentablemente nada está escrito en piedra y la historia puede ir cambiando atendiendo a diversas versiones. Entonces, cuando hablamos de historia fidedigna, hacemos referencia a una historia fiel, a que la persona, en este caso, quien vaya a interpretar la norma, pues deje por un lado sus sesgos ideológicos para poder estudiar de una forma objetiva la historia. ¿Por qué? Porque puede suceder que yo, Cristina Velázquez, abogada y notaria, en mi estudio de las ciencias sociales haya concluido en inclinarme quizá por una rama o por un sesgo ideológico, en el cual quizá familiares, amigos fueron afectados, y entonces yo en lo personal considero correcto cómo cuenta cierto grupo social ideológico una parte del conflicto armado en Guatemala. O quizá cuentan la historia de un fenómeno social en mi país. Entonces, ¿por qué? Y mucho énfasis en eso. ¿Por qué se hace énfasis en que la historia debe ser fidedigna, debe ser fiel? Porque de alguna manera ese es un chaleco que nosotros y que ustedes como futuros abogados deben quitarse, el chaleco de las ideologías, todo lo que ustedes crean como personas, pues obviamente no se pide que se olvide porque eso forma parte del individuo, pero para efectos profesionales debemos dejarlo a un lado. Debemos dejarlo a un lado y estudiar desde una óptica objetiva la historia. Entonces, no olvidemos la palabra fiel o fidedigno, porque esto le da un cambio diferente. Si usted no deja a un lado su sesgo ideológico, pues puede ser que interprete la norma conforme le convenga a ese rasgo de carácter ideológico, cuestión que obviamente debemos olvidar porque es una objetividad la que debe marcarse, puesto que debemos presentar o analizar la historia de esa institución desde una óptica fiel, desde una óptica sencilla, sin ningún sesgo ideológico. Y cuando hablamos acerca de la finalidad y el espíritu, creo que son dos figuras distintas. Vean, la finalidad es lo que la ley busca alcanzar. Entonces, si nos vamos al ejemplo de la ley que va en contra de las formas de violencia contra la mujer, que coloquialmente es la ley de femicidio, hablamos entonces acerca de esa finalidad como prevenir, como usted bien lo dice, los actos de violencia contra la mujer, sancionar esos actos de violencia contra la mujer por su condición de ser mujer. Entonces, esa es la finalidad, a dónde se quiere llegar, es el objetivo, ¿verdad? Y aparte tenemos la otra figura que es el espíritu. El espíritu es la esencia, es ese elemento fundamental con el cual esa norma dejaría de existir. Entonces, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer no sería la misma si se enfoca, por ejemplo, a dos sexos, al sexo femenino y al sexo masculino. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve una norma que deja de ser parcial, se pudiera decir, y bueno, no tendría mayor cuestión extraordinaria porque regula ambos sexos y en todo caso lo que se haría es integrarlo a una normativa general. Entonces, ¿cuál es el espíritu de una norma? Es la esencia. Entonces, si la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer dejara de regular
el castigo a la violencia por el hecho o por la condición de ser una mujer, pierde su espíritu. Entonces, si yo tengo dudas acerca de una norma dentro de ese cuerpo normativo y ya me fui al texto y el contexto pues me lleva a analizar la finalidad, entonces pienso, ¿cuál es la finalidad? Prevenir, fortalecer y castigar. ¿Ok? ¿A quiénes? Al espíritu de la norma, a las mujeres. Y si quiero conocer su historia fidedigna, entonces me voy a estudiar los conflictos, la historia, el contexto histórico en su momento que afectó o que de alguna manera dio pie a que la sociedad pidiera dentro de un congreso o a través de su congreso una normativa como esta, pero lo debo hacer quitándome el sesgo ideológico, el sesgo. Entonces, quisiera yo que todos los que estamos conectados ahorita tengamos claras esas diferencias. Finalidad de la ley es lo que busca alcanzar la ley, el objetivo de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? La esencia de la ley. Es aquel elemento que si ustedes lo quitan, la ley no tiene un sentido, ¿sí? Entonces, mucho ojo, que aparte es finalidad, aparte es el espíritu, y la historia fidedigna debe ser fiel, sin sesgo ideológico, sin sesgo de género, y obviamente contada desde diversas ópticas e integrada de una forma objetiva. Ok, no sé si con eso estamos claros, Edwin. Sí, licenciada, gracias. Con eso me aclaró bastante la verdad. No, a usted muchas gracias, Edwin. Bien, ¿alguien más tendrá alguna otra duda previa a finalizar? Bien, siendo así, entonces les deseo a todos una feliz noche, un buen descanso y nuevamente repitiendo la información para los compañeros que tienen revisión de examen, hoy por un tema laboral, pues no se va a dar, pero el día miércoles a las 8 de la noche, 8:15 lo dejamos porque entiendo que ustedes están en otra clase a segunda hora, pues ya nos saludamos a las 8:15 para hacerles la revisión. Durante el día de mañana y el día miércoles por la mañana estarán recibiendo la comunicación de mi auxiliar de cátedra para programar los horarios de revisión. Que tengan todos una feliz noche y muchas bendiciones. Feliz noche, licenciada. Muy feliz noche, licenciada. Gracias.